Continuando con las distribuciones continuas de carga eléctrica, examinaremos ahora las distribuciones superficiales de carga. Recordamos que hay tres tipos de distribuciones continuas de carga que se definen: las lineales, las superficiales y las volumétricas. Las distribuciones superficiales no solo son importantes cuando uno trata con cuerpos en forma de placa, es decir, con una de sus dimensiones, por ejemplo el espesor, despreciable frente a las otras dos dimensiones geométricas, pero también veremos que, por ejemplo, para cuerpos metálicos en condiciones electrostáticas, la carga solamente se puede distribuir en las superficies de los cuerpos y no en volumen. Por lo tanto, las distribuciones superficiales de carga son en general importantes tanto para cuerpos en forma de placas o como para ciertos cuerpos volumétricos. Consideremos una cantidad de carga que simbolizamos con Q mayúscula, que se distribuye sobre una superficie cuya área total simbolizamos con A mayúscula. La relación entre la carga total y el área total en la que está distribuida define a la densidad superficial de carga media, que simbolizamos con la letra griega sigma minúscula y el subíndice m, indicando que es un valor medio o promedio. Esta magnitud no describe completamente cómo está distribuida la carga en la superficie, así que en general es necesario poder definir a la densidad de carga para cada punto de la superficie. Para hacer eso, consideramos a la superficie dividida en un conjunto infinito de porciones infinitesimales. El área de cada porción la simbolizamos diferencial de área y tendrá una carga que simbolizaremos diferencial de carga o de Q. Entonces, para definir la densidad superficial de carga sigma en una posición de la superficie, definida por un vector posición R respecto al sistema de referencia con el que trabajemos, consideramos la porción que se encuentra en el entorno de esa posición R, y entonces la relación diferencial de carga, diferencial de área de ese elemento define entonces a la densidad superficial de carga en ese punto. En el Sistema Internacional de Unidades, las densidades superficiales de carga van a estar medidas en coulomb por metro cuadrado. Podemos generalizar los conceptos de carga neta y momento dipolar de la distribución superficial con respecto a un punto, siguiendo los mismos lineamientos que vimos para el caso anterior de una distribución lineal. La única diferencia ahora es que el diferencial de carga se escribirá en función de la densidad superficial de carga y el diferencial de área. Supongamos el caso de un disco cuyo radio simbolizamos con R mayúscula, sobre el cual hay distribuida carga eléctrica. Para definir cómo es la distribución de carga necesitamos describir la geometría del disco, es decir, poder ubicar a todos y cada uno de los puntos de ese disco. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, mediante un sistema de referencia con origen en el centro del disco y los vectores posición de cada uno de los puntos los podemos definir mediante sus coordenadas polares, que son el módulo del vector, que simbolizamos con R minúscula,
y el ángulo polar θ. Para describir a todos y cada uno de los puntos del disco, el módulo del vector tiene que tomar valores entre 0 y el radio R mayúscula del disco, y la coordenada angular θ tomar valores en el intervalo de 0 a 2π. Entonces, la densidad superficial de carga la podemos describir en general como una función de las dos coordenadas R minúscula y θ, que son las coordenadas polares de los puntos del disco. Este caso general no lo vamos a tratar, analizaremos solamente ejemplos cuando la densidad de carga depende de una de estas dos coordenadas. Consideremos, por ejemplo, que la densidad superficial depende solo de la coordenada polar θ, como por ejemplo según la función que nos dan de dato en este problema. Eso quiere decir que la densidad de carga no cambia si uno se mueve a lo largo de un radio del disco. Entonces, es posible considerar al disco descompuesto en una cantidad infinita de sectores circulares, donde un sector genérico lo podemos considerar comprendido entre las posiciones angulares θ y θ más un diferencial de θ. Es decir, sectores circulares de radio R mayúscula, el radio del disco, y ángulo al centro, diferencial de θ. Estos sectores circulares tendrán un área que simbolizamos diferencial ds o diferencial dA. El disco completo lo podemos suponer como un único sector circular cuyo ángulo al centro es 360 grados, es decir, 2π, y su área es igual a π por el radio al cuadrado. Es decir, el área es el radio al cuadrado por la mitad del ángulo al centro. Eso nos permite argumentar que entonces un sector circular cuyo ángulo al centro es diferencial θ y corresponde a un radio R mayúscula, posee un área diferencial S que podemos escribir como un medio del diferencial de θ, es decir, la mitad del ángulo al centro, por el radio al cuadrado. Entonces, para calcular la carga neta del disco, en la integral que la define, reemplazamos la densidad superficial de carga por la función que nos dan de dato y escribimos el diferencial de superficie en la manera que acabamos de discutir. Y hay que integrar para todo el intervalo de valores de θ necesarios para definir a todo el disco. En este caso, es decir, entre 0 y 2π. Luego resta simplemente resolver la integral. Supongamos ahora que la densidad de carga en el disco depende solo de la distancia al centro del disco, es decir, depende solo del módulo de los vectores posición que nos ubican en los distintos puntos del disco. Por ejemplo, según la función que nos dan de dato. Esto significa que ahora la densidad de carga no varía si uno se mueve sobre el disco, pero manteniendo constante la distancia al centro, es decir, siguiendo una circunferencia concéntrica al centro del disco. Entonces podemos suponer al disco descompuesto en una cantidad infinita de coronas circulares de radios comprendidos entre R minúscula y R más un diferencial de R.
Estas coronas tendrán un área que simbolizamos diferencial de S, diferencial de área, que podemos demostrar que es igual a 2pi por el radio R minúsculo interno de la corona por el diferencial de R, es decir, la diferencia entre el radio interno y el externo de la corona. Una forma de entrever este resultado es considerar que un disco de radio R minúscula, es decir, el área delimitada internamente por la corona, tiene un valor que es igual a pi por el radio R minúscula al cuadrado interno de la corona. El área de la corona, que es lo que buscamos, podemos pensarla como el incremento o el cambio en el área de ese disco cuando su radio pasa del valor R minúscula al valor R más un diferencial de R. Si el área delimitada por la corona es pi por R minúscula al cuadrado, la razón entre el cambio diferencial del área y el cambio diferencial en el radio es la derivada de esa área con respecto al radio, que es justamente 2pi por R. Y por lo tanto, el diferencial de área que corresponde al área de la corona es 2pi R minúscula diferencial de R minúscula. Entonces, para calcular la carga total en el disco, en la integral que la define, reemplazamos la densidad lineal de carga por la función que en este caso es dato, escribimos el diferencial de superficie en la forma que acabamos de analizar y tenemos que integrar entre todo el intervalo de valores a R minúscula, es decir, del parámetro con el que describimos las infinitas coronas circulares, que en este caso tiene que ir desde 0 hasta el radio total del disco. Luego es simplemente resolver la integral.